el tercer encuentro, y hoy nos corresponde el misterio de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero antes de abordar el tema, tendré que precisar que en este encuentro no vamos a estudiar todo el misterio de Cristo en el Nuevo Testamento, porque pues mucho de lo que vamos a estudiar en los próximos encuentros nace del Nuevo Testamento. Hoy haremos como una presentación muy global de cómo descubrimos a Cristo en el Nuevo Testamento. Bien, para eso entonces recordemos el recorrido que hemos hecho. Hemos hecho un recorrido diciendo que en el Antiguo Testamento Dios hace anuncios de distinta índole anunciando el Salvador, el ungido, que en hebreo se dice Mesías y que en griego se dice Christos, y de ahí nace Cristo, digamos la cristología. Y decíamos que esos anuncios del Cristo pues son muchísimos, vimos algunos en el encuentro pasado, ¿no? Pudimos percibir sobre todo que hay distintas posturas a lo largo de los libros bíblicos y que nos hablan del misterio de Cristo, especialmente en el Antiguo Testamento, pero tengamos presente que les decía de Cristo como ungido, como el que va a venir. Simplemente con estas imágenes que vimos podemos recordar que es la Tanaj, que allí en los tres grandes secciones de este texto sagrado de los hebreos se nos anuncia entonces el ungido, que hay unas unciones, este ungido que es el Mesías esperado, pues tenía unas características y la pregunta detrás de todos esos anuncios es, ¿quién será este Mesías esperado? ¿Quién es este Cristo? Buscan siempre Mesías por Cristo para entender que estamos hablando de cristología, o si se quiere, pues si mantengo el término hebreo, estamos hablando de mesianismos. Y veíamos que entonces todos esos textos nos van delineando el rostro del que será el Mesías, del que será el Cristo. Pero llegamos ahora al Nuevo Testamento, el misterio de Cristo en el Nuevo Testamento. Recuerden ustedes, misterio de Cristo, todavía no aplicado a Jesús. Cuando ya se reconozca todo esto que estoy diciendo del Cristo se verifica en Jesús, entonces lo llamaremos Jesús Cristo. El misterio de Cristo en el Nuevo Testamento. Me estoy refiriendo a estas épocas especialmente, del año 0, que es el nacimiento de Jesús, más o menos hasta el año 100, con lo que aconteció allí, ¿no? Lo que aconteció allí, la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, y luego a partir del año 30, aquí en números redondos, a partir del 30 hasta el 100, pues la primera comunidad cristiana que pone por escrito esa experiencia. Para poder conectar con el Nuevo Testamento, quiero recordarle las tres principales expectativas sobre el Mesías, es decir, sobre Cristo en el Antiguo Testamento. De lo que vimos muchísimas expectativas, pero quiero subrayar tres que son las principales para conectar con el Nuevo Testamento. ¿Quién es este Mesías que se describió en el Antiguo Testamento? La primera expectativa es que el Mesías es rey. Y lo que vimos en la segunda de Samuel, capítulo 7, recuerden, hablamos de la alianza davídica, cuando Dios, a través del profeta Natán, le dice a David, no vas a ser tú quien me construye una casa, seré yo quien te construye una casa y uno de tu descendencia reinará para siempre. Característica del Mesías rey. Luego, Mesías profeta. El Mesías profeta lo veremos también, y lo vimos, pero lo acentuaremos hoy. Una de las características es que el Mesías es el profeta por excelencia, el profeta con mayúscula, que aparece en este texto de Deuteronomio
18, 15, 20, que vendremos a recordarlo un poco más adelante, ¿no? Como el profeta símbolo de Moisés. Y la tercera expectativa era que ese Mesías iba a ser celestial con rasgos de señor apocalíptico, como lo describe Daniel. Miren ustedes, entonces, el Mesías, rey, profeta celestial. Hay otras expectativas, las vimos la vez pasada, el Mesías sumo sacerdote, ¿no? Pero quiero recordar estas tres porque me servirán o nos servirán para conectar cómo ver la cristología en el Nuevo Testamento. Bien, el Nuevo Testamento nos descubre el rostro del Mesías, el rostro de Cristo. No tanto como esta fotografía ya de una persona, sino que nos lo va delineando y me permiten ustedes, el Nuevo Testamento no es una revelación automática y directa del Mesías, sino que requiere todo un proceso para ir percibiendo que ese Cristo se da en la persona de Jesús, en su enseñanza y en su obra. Tendremos que ir reconociendo que ese Mesías esperado, esas expectativas, ese Cristo, se cumplen, acontecen en Jesús de Nazaret y entonces llegaremos a decir que Jesús es el Mesías. Les dije que esta es una introducción muy grande, genérica, al Nuevo Testamento para hablar de Cristo, porque en el Nuevo Testamento podríamos hablar de detalles del Cristo. Voy al Evangelio de Marcos. Si ustedes tienen su texto bíblico, ubíquense en el Evangelio de Marcos. Vamos a partir de hablar de la cristología de este texto. Ustedes saben que fue el primer evangelio que se escribió, por allá en torno a los años 60 al 67. Y el Evangelio de Marcos además tiene una característica particular de un hilo conductor que se llama el secreto mesiánico. Mesías, mesiánico. O sea, el secreto de Cristo. Y ustedes saben que ese secreto de Cristo significa que Marcos, que el Señor Jesús en Marcos no comunica de inmediato que Él es el Cristo. Y es más, manda un silencio como lo vamos a ver. Reconocer a Cristo requiere que primero se acepten los rasgos dados en el Antiguo Testamento, que se acepte que es rey, que es profeta, que es un hombre celestial, que es sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Y eso exige un cambio de mentalidad para comprender la novedad que trae. Recuerden ustedes que por la cuestión política, Israel se había ideado la imagen de un Mesías bélico, de un Mesías militar, de un Mesías que iba a venir a liberarlos de los dominios de que los tenían subyugados, en este momento, por ejemplo, de Roma. Y entonces se requerirá un cambio de mentalidad porque Jesús ni es bélico, ni es militar, ni vino a eso. Y eso requerirá un cambio de mentalidad. Si se quiere, con la imagen misma que Jesús de Nazaret presentó, vino nuevo a odres nuevos. No podemos echar estas novedades en odres viejos porque, dice el Señor, me estropearán el odre y el vino se perderá. Esto requiere cambio de mentalidad. Y si ustedes me lo permiten, hermanos, respetuosamente les digo, quizás eso que Jesús dijo hace cerca de 2000 años en Galilea, en esta tierra de Israel, valga para hoy, para nosotros. Para poder comprender la novedad de Cristo tenemos que vaciarnos y hacernos de odres nuevos para echar esta cristología, porque a veces tenemos en nuestra mente, en nuestro ideario, una imagen de Cristo que no corresponde al Cristo del que estaremos hablando en la revelación. Y entonces algunos van a decir, no, pero es que eso no es así, a mí me habían dicho que era todo romántico, todo esto, todo aquello. Pues sacamos esa deconstrucción que Jesús nos pide para poder tener la imagen del Cristo correcto. El secreto mesiánico hay que irlo descubriendo entonces poco a poco.
Marcos en el Evangelio, los primeros 8 capítulos, hasta la mitad del Evangelio, los únicos que saben que Jesús es el Cristo son los diablos, son los demonios. O sea, es una cuestión negativa. No hay que tener afán de reconocer quién es Jesús. Miren ustedes, les dije que se ubicaran en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 24. Jesús está en Cafarnaún y está allí curando. En Cafarnaún, en la sinagoga, está curando a un endemoniado. Y cuando el espíritu inmundo lo ve, comienza a gritar, y en el versículo 24 el espíritu inmundo dice: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. El Santo de Dios es uno de los rasgos del Mesías en el Antiguo Testamento, descrito en los profetas. Tú eres el Santo de Dios. Y lo saben, son los demonios. En el capítulo 3:12 de Marcos, en el capítulo 3:12 de Marcos, entonces, de nuevo, tenemos la enseñanza de Jesús, y a partir del versículo 11 dice: los espíritus inmundos al verle se arrojaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Miren ustedes cómo lo conocen, el Hijo de Dios. Esa promesa del Antiguo Testamento, que el Cristo sería Hijo de Dios. Yo seré para él Padre y él será para mí Hijo. Veíamos en el encuentro pasado. Uno de los textos, pero hay muchísimos que hacen referencia que el Cristo, el Mesías, es Hijo de Dios. ¿Y quién lo sabe? Los espíritus inmundos. Lo conocen. Y así le gritan: tú eres el Hijo de Dios. Pero miren ustedes el versículo 2 enseguida: pero él les mandaba enérgicamente que no lo descubrieran. Jesús le prohibía a los demonios que dijeran quién era él, que dijeran que era el Cristo. No hay que tener afán por reconocer a Cristo, porque lo veremos. Tener afán de reconocerlo nos deja parados como los demonios. Saber quién es, pero no se trata de eso, sino ir un poco más allá. Ir un poco más allá. Esta consigna de silencio se le impuso incluso a los apóstoles, y fue una condición. Jesús les colocó una condición: que este secreto de que él era el Mesías, de que él era el Cristo, lo tenían que guardar hasta después de la resurrección de él de entre los muertos. No se podía hablar de este secreto antes de su resurrección. Miren ustedes, eso está en el capítulo 9 de Marcos, en el versículo 9. Silencio hasta después de la resurrección. Después de la transfiguración, cuando bajaban del monte de la transfiguración, versículo 9 dice: y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. ¿Y qué habían visto? A Jesús transfigurado, es decir, Jesús el Cristo. Habían visto el Mesías, habían visto que él era el Hijo de Dios, y les impone ese silencio hasta después de la resurrección. Los apóstoles, como lo dice el versículo inmediatamente siguiente, guardaron religiosamente este mandato del Señor. Ellos observaron esta recomendación, bien que no entendían a qué se refería. Dice el texto, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Este silencio, esta prudencia, entonces nos invita a que reconozcamos que la cristología, bien que se revela en el tiempo de la persona de Jesús en su paso por este mundo, realmente se desvela, se conocerá plenamente después de su muerte y resurrección. Porque antes se podía cometer errores, se podía leer erróneamente. Como no había muerto, se podía pensar que él era en el sentido inmortal, que no
sufre muerte, que es lo que le va a pasar a Pedro después de el primer anuncio de la pasión, después de que ha dicho, tú eres el Cristo. Entonces Pedro, al ver que Jesús dice, yo voy a morir, Pedro dice, no, 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 el Mesías no puede morir, venga para acá, le hago un exorcismo que usted está endemoniado. Y Jesús le va a decir, Pedro, entre los dos el endemoniado eres tú. Tendrán que esperar el acontecimiento de la muerte y de la resurrección para que viendo la cruz y viendo ese acontecimiento glorioso de la resurrección, entonces ellos comprendan realmente quién es el Mesías, realmente qué es Cristo, quién es el Cristo y qué tenía que vivir el Cristo. Este silencio, esta prudencia, busca evitar que el Mesías se confunda, como ya lo dije, con un Cristo nacionalista, bélico, que viene a cambiar la condición política de Israel. Y entonces, si se comienza a decir Jesús es el Mesías, pues iban a pensar que era un cautillo que había venido a esto. Por eso impone este silencio, les enseña quién es Cristo, les deja ver quién es Cristo, pero les dice, ustedes guarden silencio y lo van a comprender hasta después de mi muerte y mi resurrección, cuando yo resucite de entre los muertos. Así, su auténtica imagen que él quiere comunicar, que él quiere revelar, entonces nos surgen malas interpretaciones. Había una expectativa por reconocer quién es el Mesías, porque recuerden ustedes, se habían dado una serie, una multitud de anuncios que describían quién era el Mesías, pero no en forma concreta. Y entonces hay un deseo de esa comunidad en la expectativa de esperanza, de esperar, pues todo lo que iban viendo como que este hace milagros, como dice el Antiguo Testamento que haría, hace andar un cojo, no serás el Mesías, este predica bonito, como decía el Antiguo Testamento, no será el Mesías. Hay una expectativa por conocer el Mesías. Y entonces aquí, ahí ya les he puesto unas citas si las quieren ir leyendo, ¿no? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 y 20. Juan está bautizando y Juan está predicando. ¿Y qué pasa? Pues que leamos el texto y vamos a comprenderlo. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron donde él desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Y el texto sigue. Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Ellos, ¿por qué le preguntaban, tú quién eres? Porque tenían expectativa de a ver quién es el Mesías. Y claro, por lo que Juan está haciendo, vive en el desierto, predica, anuncia la conversión, está bautizando. La comunidad se preguntaba, ¿no será este el Mesías? ¿No será este el Cristo? Y Juan contesta, dice, él no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Juan, Juan mismo, después va a estar en la cárcel y al ver, él ya había bautizado a Jesús, había visto descender el Espíritu Santo, como el Antiguo Testamento había dicho que sería ungido de Yahvé por el Espíritu Santo está sobre mí, Isaías 61:1 que vimos la vez pasada, y Juan lo vio, pero no obstante, claro, como son tantos los textos que hablan del Mesías, Juan se preguntaba, ¿será que si es este muchacho Jesús de Nazaret el Cristo o tendremos que esperar otro? Y Juan manda a preguntarle a Jesús. Eso lo encontramos en Lucas 7:20. Ustedes lo tienen ahí. En Lucas 7:20, Juan manda a unos de sus discípulos a preguntarle a Jesús que está realizando su misión. Y mire la pregunta que le plantea en el 7:20. A nombre de Juan le dicen, llegaron donde él, aquellos hombres dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a decirte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Es decir, ¿eres tú el Cristo o tenemos que esperar todavía que el Cristo venga porque tú no eres el Cristo? Y Jesús, en aquel momento, sigo leyendo el versículo 21 de los que siguen, y Jesús en aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias,
de malos espíritus, dio vista a muchos ciegos y les respondió: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se les anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Insisto, y ustedes seguramente lo recordarán, que es el texto de Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado para anunciar la libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia, para curar, liberar, sanar, todo eso. Y entonces Jesús aquí no responde: yo soy el que soy, sino que simplemente le dice, hace las obras y les dice: vayan y cuéntenle. Es decir, para que Juan vea que eso que había descrito Isaías del Mesías está aconteciendo en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. La respuesta fue evidenciar lo anunciado por los profetas. El Evangelio de Juan, es la tercera cita que ustedes están viendo ahí en la pantalla. El Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en los versículos 40 al 44, se plantea una discusión sobre el origen de Cristo. Miren, versículo 40 siguiente. Muchos entre la gente que le habían oído estas palabras decían: este es verdaderamente el profeta. Recuerden que ese es uno de los rasgos del Mesías, del Cristo, es profeta. Otros decían: es el Cristo. Pero otros replicaban: ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? Claro, recuerden que uno de los profetas, que también lo elencamos la vez pasada, Miqueas, dijo que el Cristo nacería en Belén, pero como ellos no tenían conocimiento que Jesús había nacido en Belén, decían: no, este muchacho Jesús viene de arriba de Nazaret, de Galilea. Entonces decían: ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Se originó pues una tensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían detenerle, pero nadie le echó mano. Miren ustedes entonces cómo hay una expectativa por reconocer quién es el Cristo, y eso le preguntan a Juan si es él, Juan le pregunta a Jesús si es él, la gente discute si Jesús puede o no puede ser el Cristo, el Mesías, el profeta, el que tenía que venir. Bien, Jesús, en un momento determinado de su historia, y volvemos al Evangelio de Marcos, a la mitad del Evangelio de Marcos, y que es este texto que ustedes están viendo, ese es todo el centro del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 30, que hace de bisagra para las dos partes del Evangelio, y Jesús pregunta ahí las dos preguntas que hemos puesto en el título de este curso de Cristología: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Es la primera pregunta de Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, que ya había muerto y que seguramente había vuelto a la vida; otros que Elías, o sea, un profeta; otros que otro de los profetas, porque recuerden que una de las características eran los profetas, pero no es el profeta con mayúscula. Y él les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es decir, si ustedes me lo permiten, mis queridos hermanos, la cristología se va a comprender después de la resurrección, pero ya en vida de Jesús, Jesús ya quiere que tengamos claridad, ¿no? Que vayamos adquiriendo dominio de sus rasgos cristológicos, de quién es Él en verdad. No es un muchacho bueno paseándose por Galilea o por Israel o por Judea, haciendo cositas bonitas y de filantropía, de ayudar a los demás. No, no, no. Tenemos que reconocerlo como Cristo. Y las dos preguntas nos plantean, mis queridos hermanos, una condición esencial. Una cosa es la cristología comunitaria. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es Jesús? La gente dice muchas cosas.
Otro es la cristología que tiene que quedar clara en la mente de manera personal en cada uno. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pregunta en plural porque se dirige a los apóstoles, pero la pregunta tiene que ser individual. Yo. Y es lo mismo para ustedes en este curso. Una cosa es lo que la gente dice de Jesús, el que hace milagros, el bonachón, el que me cuida, el que va para arriba, el que va para abajo, el bonito, está bonito este rostro de la imagen, pero Cristo no se agotan esas expresiones. ¿Quién es Él? Pues Pedro contesta a nombre de todos, pero de manera personal, y ustedes lo ven ahí en el Evangelio de Marcos, en el versículo 29 al final. Pedro contesta, tú eres el Cristo. Pedro sabe la lección. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Esto es lo importante de Jesús. Jesús es Cristo. Jesús no es el mono de ojos bonitos. Jesús no es el hombre más bello. Aunque lo es por antonomasia, por todas sus condiciones humanas y divinas, pero esa no es su definición correcta. La definición correcta, Jesús es el Cristo. Jesús es Cristo. Jesucristo. Jesucristo. Pedro responde bien la lección. Y vemos ahí que de inmediato, versículo 30, y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y ya les decía por qué. Pedro acaba de contestar bien, pero ya, eso fue en el versículo 29 que contestó bien, pero en el versículo 32, solamente 3 versículos adelante, ya Pedro no entiende qué es ser Cristo. Jesús le ha dicho que como Cristo tiene que morir, y Pedro se puso a reprenderle porque había dicho que iba a morir. Es decir, Pedro tiene en la mentalidad un Cristo nacionalista, bélico, inmortal, todopoderoso, intocable, que nadie puede rasguñar. Y Jesús le ha dicho, no, espérese Pedro, me van a matar, me van a crucificar, me van a matar, y después me van a sepultar, yo después voy a resucitar. Pero él tenía tanto en la mente un Cristo glorioso, todopoderoso, que no era concebible que este Cristo padeciera estas cosas. Y aunque Cristo le dijo que resucitaría, él no atiende a esto, sino que dice, no puede sufrir. Es un Cristo que no puede sufrir. Por eso Jesús nos pide que la cristología la iremos comprendiendo cuando integremos su sufrimiento, su cruz, su muerte, su resurrección, para que no tengamos una imagen errada. Si me lo permiten, pensé muchísimo como una frase para concluir este momento aquí y escribí esto. El misterio cristológico, es decir, el misterio de Cristo, se devela, se reconoce en la aceptación amorosa de la persona de Jesús y en el silencio meditativo para comprender la gloriosa tragedia de su pasión, muerte y resurrección. Por eso impone el silencio, pienso yo. Porque no se trata de escuchar y de tener afán de decir las cosas, no. Primero aceptémoslo a él como persona amorosa. Es el amor el que nos tiene que mover a encontrarnos con él. Segundo, en el silencio meditativo que nos permita comprender la gloriosa tragedia de su pasión, muerte y resurrección. Porque si nos quedamos solo con el aspecto glorioso, vamos a negar que él sufra, vamos a negar que él no puede morir, vamos a negar cosas que son esenciales para el Cristo. Solo aceptando la persona con amor y guardando ese silencio amoroso para comprender esa tragedia gloriosa, entonces tendremos la cristología correcta. Podemos decir, Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. En él se cumplen los rasgos que se describieron en los miles de textos que anunciaban el Mesías, que anunciaban el ungido, que anunciaban el Cristo. Con Pedro que termina diciendo, tú eres el Cristo, nosotros lo podemos afirmar hoy, sí. Después de la muerte y la resurrección, después de comprender ese misterio, podemos afirmar a ciencia cierta que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Y tiene dos. El Nuevo Testamento presenta
presenta entonces estos dos rasgos de la cristología. Va a preocuparse el Nuevo Testamento por demostrar en cada momento que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y entonces ustedes van a encontrar con una serie de textos que dicen, y esto pasó para que se cumpliera la profecía, y esto pasó para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Por qué? Porque se quiere probar que en Jesús se están cumpliendo las profecías o los anuncios hechos en el Antiguo Testamento. Ese es un rasgo. Estoy diciendo que en el Nuevo Testamento, además de todo lo que estamos viendo de la cristología, una de las formas de probar la cristología de Jesús es ver que en Jesús se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Todas. No hay una que esté por fuera. Y entonces por eso llegamos a afirmar que Jesús es el Mesías. Y una segunda característica de la cristología del Nuevo Testamento es que ese Cristo que se había anunciado en el Antiguo Testamento es superado por Jesús en el Nuevo Testamento. Es decir, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le dijo a David que el Mesías, que el ungido sería como hijo. Ese como puede ser un hijo adoptivo, un hijo que el padre lo va a querer como si fuera un hijo y el hijo va a querer a Dios como un padre. Pero en Jesús esas expectativas son superadas porque Jesús es verdadero Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, estoy colocando ejemplos de cómo Jesús supera las expectativas del Antiguo Testamento. Es decir, cumple las promesas, pero esas promesas fueron superadas respecto a lo que se esperaba. El Antiguo Testamento dijo, vea, el Mesías, el ungido, es el Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Dios con nosotros, mis queridos hermanos, pues es una persona que nos acompaña, un Dios que puede estar ahí de forma espiritual, un Dios que camina con nosotros como los discípulos de Maús. Pero esa expectativa de un Dios con nosotros, de un Dios que iba a estar en medio del pueblo, de un Dios que iba a caminar con nosotros, fue superado porque Él es el Dios con nosotros, pero en nuestra carne. Él se encarnó. Es Dios con nosotros porque Él tuvo nuestra carne, nuestra sangre, sintió hambre y sed como nosotros. Es el Dios con nosotros superando las expectativas de lo que se esperaba. Y cuando se nos dijo allá, Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, pues no pensamos que era que se iba a encarnar. El pueblo no pensó eso. Pensó que Dios iba a estar ahí con el pueblo y lo iba a acompañar. Pues no, no vino solo a acompañarnos, vino a hacerse uno de nosotros. Se hizo uno de nosotros. Y esto es una cristología que supera las expectativas del Antiguo Testamento. Insisto, estos dos cuadritos que están como en zapotico en la imagen, son las dos líneas que quiero que les queden claras. Del Antiguo Testamento, perdón, el Nuevo Testamento presenta que Jesús es el Cristo porque en él se cumple el Antiguo Testamento. Y la otra, que lo que dijo el Antiguo Testamento de el Mesías, Jesús lo supera ampliamente. Lo supera. Imaginemos eso de que Jesús con nosotros, imagínese usted no solo la encarnación, sino imagínate en estos momentos que para superar esa expectativa de permanecer con nosotros, se quedó en la Eucaristía, se quedó en un trozo de pan. Eso es una expectativa que lo supera. No teníamos eso en el tintero, no nos esperábamos eso del ungido, no nos esperábamos eso del Cristo. Y así podríamos tomar cada uno de los rasgos de Jesús y nos vamos a notar y vamos a ver que realmente Él supera todas estas expectativas. Permítame entonces ir al primer punto. Jesús de Nazaret es el Mesías que fue anunciado en el Antiguo Testamento, y cuando comencé este momento de compartir, les dije que había tres rasgos que quería insistir que se cumplían en Jesús: que Él es Mesías Rey, que Él es Mesías Profeta y que Él es Mesías Celestial.
Quisiera pedirle el favor a alguien que abra el micrófono y nos lea Segunda de Samuel 7, 1, 17. Es un texto largo, pero creo que vale la pena que lo leamos para comprender lo que estamos diciendo. Segunda de Samuel, capítulo 7, del 1 al 17. Que vamos a hablar entonces de el Mesías Rey. Y aquí tenemos en este texto, pues, lo que conocemos como la alianza davídica. Padre, repite por favor el capítulo. Mesías Rey, segunda de Samuel, ahí lo están viendo en pantalla, segunda de Samuel 7, 1, 17. 7, 1, 17. Ya lo Sí, tengo. ¿Padre, lo leo? sí. Bueno, Cuando el, gracias. Cuando el rey empieza con profecía de Natán. No, leemos Dice, a partir del 1 que los subtítulos no fue palabra de Dios. Bueno, ok. Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en una mansión de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda de lona. Respondió Natán al rey: anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán: ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé: ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite en ella? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio. Mientras he andado viviendo entre los israelitas, ¿acaso pedí a alguno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel, que me edificase una casa de cedro? Ahora pues, di esto a mi siervo David: así habla Yahvé Sebaot: yo te he tomado del pastizal de detrás del rebaño para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera has ido. Te he quitado de delante a todos tus enemigos y voy a concederte un nombre ilustre, como el de los grandes personajes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado, y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes, como cuando instituí jueces en mi pueblo Israel. Y te concederé paz con todos sus enemigos. Yahvé te anuncia que él edificará una casa. Y cuando tu vida llegue a su límite y te acueste con tus padres, confirmaré después de ti a la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si se porta mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de mi vista. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. Natán transmitió a David todas estas palabras y esta visión. Miren Palabra de ustedes, Dios, alabamos, Señor. miren, recordemos que cuando estamos en estudio no proclamamos la palabra, la leemos. La proclamación acontece en la liturgia. Recordemos lo que se nos dijo, especialmente de lo que escuchamos. Yahvé te construirá una casa, edificará una casa. Y luego le dice: afirmaré después de ti una descendencia de tus entrañas y consolidaré el trono de tu realeza. Él será para mi hijo, yo seré para el padre, y el final: tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono estará firme eternamente. Estábamos diciendo que, por ejemplo, ellos que esperaban que siempre hubiese un descendiente de David
que gobernaba, que era rey, que moría, otro familiar de David llegaba y continuaba. Pero Jesús superó eso porque Jesús es eterno. Y él consolidó este trono para siempre. Su trono está firme porque él es el rey. Entonces, cuando esta es la expectativa del Mesías, esta es la expectativa del Cristo, ¿no? Que se cumpla esta alianza en alguien. Entonces, la vida de Jesús se fue descubriendo que él era este Mesías, ¿no? Marcos 10:47, recuerden ustedes, lo tienen en sus textos bíblicos, es el grito de ciego en Jericó, de Bartimeo, que dice: Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí. Un ciego reconoce que Jesús es hijo de David, ¿no? Para que sea Mesías, para que sea rey de esta alianza davídica, se necesita que sea de la casa de David. Y no puedo citar todos los textos, ustedes los encuentran por multiplicidad en el Nuevo Testamento, en los evangelios, donde se afirma Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque están viendo que en Jesús se está cumpliendo este rasgo del Cristo. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. O en los gritos de alabanza que escuchamos en la entrada triunfal de Jerusalén, en Mateo 21:9. Hosana al Hijo de David. Bendito el Hijo de David. Jesús fue reconocido como Hijo de David. Incluso ahí Marcos 11:10, en esa entrada dicen los que van gritando detrás de Jesús: bendito el reino que viene de nuestro Padre David. Jesús es descendiente de David, se le reconoce como heredero del trono y se le reconoce que está instaurando un reino. Bendito el reino que viene de nuestro Padre David. Es decir, ese rasgo de Cristo como rey lo reconocieron todos en el Nuevo Testamento en Jesús. Desde un ciego en adelante reconoció que Jesús es de la descendencia de David, y cuando entró Jesús montado en el pollino, en el burro, a Jerusalén, todos se dieron cuenta que estaba asumiendo una actitud de entrar como rey en Jerusalén. Otra persona que nos colabore leyendo Deuteronomio 18, 15, 20. Que es el otro rasgo que dije que iba a subrayar, es el de Mesías profeta. ¿Es Jesús el profeta que se describe que iba a venir o no? Entonces primero tenemos que leer una de las tantas anuncios que el Mesías sería profeta. Entonces ahí tienen el texto de Deuteronomio 18, versículos 15 al 20. Si alguien lo tiene, tenga la bondad. El Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo, y deberán obedecerlo. Esto es en realidad lo que ustedes pidieron al Señor su Dios en el monte Horeb, el día en que todos se reunieron allí y dijeron: no queremos oír otra vez la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este gran fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo: está bien lo que han dicho. Yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordené decir y les repita lo que yo le mandé. A todo aquel que no haga caso de lo que ese profeta diga en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, o hable en nombre de otros dioses, será condenado a muerte. Ok, miren ustedes, se describe y se dice que dentro del pueblo saldrá un profeta como Moisés, ¿no? Porque aquí es Moisés el que está hablando, es la esperanza de un profeta de la altura de Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, y Dios le dice: vea, Él les va a enseñar lo que yo diga, y ustedes lo tienen que obedecer. Yo no sé si ustedes ya comienzan a ver que, por ejemplo, en la transfiguración, en el bautismo, es lo que el Padre Eterno pide: este es mi Hijo amado, escúchenlo. O sea, háganle caso, obedezcan en lo que Él diga, porque es el profeta que salió de entre nosotros para enseñarnos la voz de Dios. Porque si escuchábamos la voz directa de Dios, moriríamos,
por el impacto de esa gravísima voz de Dios. Pero como Jesús se hizo uno de nosotros, Él nos habla con voz nuestra, humana, pero al mismo tiempo con voz divina. Juan 1:21, donde los judíos que ya vimos van y le preguntan a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Una de las preguntas que ellos le plantean después de las respuestas de Juan, que Juan declaró, no negó, confesó que él no era el Cristo, el texto sigue. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. ¿Eres tú el profeta? Es decir, ¿eres tú este profeta que en Deuteronomio dice que va a venir? Y no, Juan Bautista dice, no, yo no soy el profeta. Y Jesús sí se presenta a lo largo de los textos como el nuevo Moisés, profeta por excelencia, que renueva los prodigios del Éxodo. No, Jesús no va a decir yo soy el profeta esperado, sino que como el profeta esperado tenía que ser como Moisés, a lo largo de los textos vamos a descubrir a lo largo de los textos que Jesús se presenta como si fuera el nuevo Moisés. Recuerden ustedes, por ejemplo, en Mateo, Jesús sube, se sienta en la montaña y proclama las bienaventuranzas. Una cosa parecida como lo que hizo Moisés cuando subió a la montaña Loré y proclamó los mandamientos. Jesús ahora dice, aquí hay un nuevo discurso, proclama las bienaventuranzas. Pero en el Evangelio de Juan, por ejemplo, se nos va a decir que Jesús cumple superando lo que había sido el profeta Moisés. Recuerden ustedes que Moisés en el desierto levantó una serpiente para sanar. Y Jesús dirá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 14, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y cuando sea levantado, atraerá a todos hacia sí. Jesús en cruz, levantado en cruz, es la salvación que Moisés hizo, pero que era una salvación con esta serpiente de bronce, solo para picadura de serpiente y para aquel que viera la cruz. Ahora aquí hay algo más que eso. Recuerden ustedes que en el desierto Moisés les dio el maná. Pues Jesús multiplica panes en el Nuevo Testamento y alimenta multitudes, ¿no? Un nuevo prodigio del Éxodo. Tanto que cuando multiplicó el pan, ustedes lo encuentran en el discurso del pan en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. En ese capítulo 6, versículo 14, miren ustedes lo que dice, después de que ha multiplicado el pan, miren lo que termina diciendo la comunidad. En el 6:14, al ver la gente la señal que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Porque multiplicar panes es un signo profético. Entonces ellos reconocen que Jesús está cumpliendo el Mesías profeta. Ahí mismo en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, en el versículo 40, miren ustedes, ya lo vimos, leyéndolo en las discusiones sobre el Cristo, muchos entre la gente que le habían oído estas palabras decían, este es verdaderamente el profeta, el profeta. Entonces, cuando a Jesús se le dice profeta, sí, es cierto, pero es uno de los rasgos del Cristo. Es solo uno de los rasgos. El Cristo, cuando yo digo Cristo, estoy incluyendo todos los rasgos de él. Pero yo digo Jesús profeta, entonces queda por fuera Jesús rey, Jesús celeste, Jesús sumo sacerdote, Jesús hijo de Dios. ¿No? Es un profeta. Entonces, por eso no, algunas confesiones de fe dicen, es que reconocemos a Jesús como profeta. Sí, una cosa es ser profeta, otra cosa es ser el Cristo. Porque el Cristo reúne todos los rasgos. Y por eso el segundo nombre de Jesús es Cristo, que se establece como nombre propio y lo llamaremos Jesús Cristo. Esa es su identidad profunda, porque el Cristo engloba todo esto que estamos diciendo. En cambio, yo digo Jesús es rey, y quedó por fuera profeta, quedó por fuera celeste, quedó por fuera sumo sacerdote, quedó por fuera el santo de Dios, quedó por fuera el Hijo de Dios. En cambio, decir Jesús es el Cristo es llenarnos
de todas estas realidades que tendremos que tener presente. Estos son los textos que les estaba citando. Otra persona que nos pudiera leer del libro de Daniel, de profeta, Antiguo Testamento, el capítulo 7, especialmente los versículos 13-14, para darle participación a otra persona. Daniel y muchos de los profetas describen al Mesías, al ungido, al Cristo, como un ser celeste que tiene poder como escatológico, como de juicio al final de los tiempos, ¿no? Y eso se describe como el Mesías celestial. Y vamos a ver si en Jesús se cumple esto, cómo lo describe Daniel al menos, y ver si esto se cumple en Jesús de Nazaret. Si alguien lo tiene. Daniel, ¿qué, padre? Está ahí en la pantalla, 7, 13, 14. Ay, Dios. Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano, y le hicieron acercarse a él, y le fue dado el poder, la gloria y el reino, y gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo, y su reino jamás será destruido. Ok, miren ustedes la descripción. Primero, este ser celeste que ve en una visión, Daniel, lo describe con una expresión: vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre. Hijo de hombre, como un hijo de hombre. Y dice que este hijo de hombre fue llevado a la presencia del anciano y que recibió el imperio, el honor, el reino, y que todos los pueblos y todas las naciones lo sirvieron, y su reino no tendrá fin. Esta es la descripción de un Mesías celestial en contacto con el anciano, que es Dios, y que recibe de Dios el poder de todo lo creado, pero que viene descrito aquí con el título Hijo de Hombre. Y ustedes me van a perdonar, pero este título, ¿no? Este hijo de hombre designa a un hombre que supera misteriosamente la condición humana. Es como hijo de hombre, no es un hijo de hombre propiamente, no es un hombre, digamos, en el sentido humano, no, es como hijo de hombre. Daniel no logra descifrar qué más tiene. Nosotros ya hoy lo sabemos en la cristología, porque Jesús es hombre y Dios. Entonces, Isaías dice, perdón, Daniel dice, es como hijo de hombre, pero está en lo celeste, está ya con el anciano. Yo no entiendo como hijo de hombre, pero ¿por qué está con el anciano y tiene el poder y tiene el reinado y todo esto? Entonces, hijo de hombre designa a un hombre que supera la condición humana y en su categoría de Señor se convierte en eterno, en juez y Señor de la historia. Ese es el Mesías celestial, ¿no? Es alguien eterno, celeste, que es juez y Señor de la historia. Atención con lo que voy a decir, que esto es una cosa importantísima en cristología. Este es el único título que Jesús se aplicó a sí mismo. Jesús muchísimas veces para hablar de él decía el Hijo del Hombre. Jesús se aplicó este título a él. Recuerden ustedes en el anuncio, el Hijo del Hombre va a ser entregado y lo matarán. No dijo a mí me van a matar, no, dijo al Hijo del Hombre. Es decir, a este que es un ser celeste y que parece hombre o que es hombre también, pero que es un ser que supera la condición humana y que es juez y señor de la historia, a este lo van a matar. Hay muchas expresiones sobre eso en los evangelios. No podría detenerme porque les dije que es el único título que Jesús se apropió y se autoaplicó. Jesús reclamó este título para sí. Lo veremos cuando estudiemos los títulos mesiánicos, volveremos sobre este título, pero hoy no quiero dejarlo pasar en esta configuración de los tres rasgos de Cristo: Rey, Profeta y Ser Celeste.
Ahí tenemos en Mateo 8:20, solo por citar un texto, y dice claramente dícele Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No dijo yo, no dijo Jesús, no dijo el hijo de fulano, de sutano, sino el Hijo del Hombre. Se aplica este título para sí mismo. Él insiste en este título, que le confiere una aplicación directa a él. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Ahí hay otros textos que podrían citar, no me voy a detener ahí. Voy a continuar, entonces, volviendo un poco atrás, recuerden ustedes, entonces, en Jesús se cumple el Antiguo Testamento, los rasgos del Mesías, especialmente estos tres que hemos visto, rey, profeta y ser celeste, Mesías celeste. No que no se cumplan los otros, todos he dicho, todos los rasgos del Mesías, del Cristo se cumplen en Jesús, pero esto de manera especial. El otro aspecto es que Dios cumple sus promesas más allá de los que los hombres esperaban, les he dicho. Cada rasgo anunciado fue ampliamente superado. Se anuncian las expectativas de la grandeza de Dios, ¿no? El ungido o Cristo no es el mero cumplimiento de los rasgos del Antiguo Testamento, sino que su persona y su mensaje, atención, superan lo esperado en el Antiguo Testamento. Y cuando digo superan, entonces entramos en una fase nueva, y es que cuando Cristo superó las expectativas que teníamos del Antiguo Testamento, nos reveló, nos dio a conocer la profundidad del misterio de Dios. Y entonces, cuando hablamos de la revelación cristológica, para comprender a Cristo, esta revelación plantea necesariamente la grandeza de la revelación trinitaria, como lo estamos viendo en esta imagen. Tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablar de Cristo, cuando Cristo superó todo, nos dijo, sí, se supera todo, pero les voy a decir una cosa, es que el Dios del Antiguo Testamento tiene un hijo, soy yo, y nosotros los dos por amor hemos generado otro tercer ser, que es el Espíritu Santo. El Dios que se encarna es hijo del Padre. El Dios que se encarna es hijo del Padre. Y esto acontece gracias a la obra del Espíritu Santo, que es enviado por el Padre y el Hijo. Basta recordar la anunciación, que Dios está contigo, María, y vas a tener su Hijo. ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo te cubrirá. Miren ustedes cómo la revelación cristológica superó todo lo que sabíamos de Dios del Antiguo Testamento y nos introduce a la revelación trinitaria. O en la transfiguración, recuerden ustedes la transfiguración, está Jesús que se transfigura y se escucha una voz que es la del Padre porque dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. O en el bautismo está Jesús que es el Hijo, ven bajar el Espíritu Santo en forma como de paloma y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado. La Trinidad. Entonces, una de las grandes superaciones de la cristología respecto al Antiguo Testamento es la revelación trinitaria. Miren ustedes cómo nos superó las expectativas. En el Antiguo Testamento nadie se esperaba que el Mesías, que el Cristo, que el ungido, nos iba a cambiar y todo, la concepción de Dios, que fue el problema que tuvieron los judíos al inicio, del mismo Pablo, que no acepta que Dios tenga un hijo, y por eso persigue el cristianismo al inicio, porque decían, ¿cómo así van a decir que Dios tenía un hijo? Eso es inconcebible. Dios es uno y no puede tener hijos. Hasta que él va a entender que el Padre se lo presente cuando va para Damasco. Pablo nunca hablará de conversión, dirá, Dios tuvo a bien presentarme a su hijo. Como yo me imagino, me gusta imaginarme esta escena en Damasco, como el momento en que Dios se le aparece a Pablo y le dice, Pablo, te presento a mi hijo, sí tengo un hijo. Miércoles, y yo estaba luchando en contra, Señor, diciendo que tú no podías tener hijo. Dios tuvo a bien
revelarme a su Hijo, presentármelo, dármelo a conocer. Otro aspecto de la cristología que, además de la revelación trinitaria, nos supera, es que Cristo vino esencialmente para salvar, y que esa salvación aconteció a través del misterio de glorioso de su pasión, muerte y resurrección. Y eso, que Él vino fue para salvar, se llama soteriología. Es una expresión griega que significa salvación. Entonces, se esperaba que el Cristo del Antiguo Testamento, Dios, el Emmanuel con nosotros, será para un padre, va a gobernar, pero esto de salvarnos de esta manera, eso fue superado. Ellos no esperaban esto, ni nosotros. Y el oficio esencial, el objetivo esencial de Jesús fue la salvación. La obra de Cristo tiene por objeto principal la salvación del hombre. Todas las acciones de la Trinidad, en referencia al Verbo encarnado, apuntan a la originalidad de la salvación. Original porque a nadie se le hubiera ocurrido salvarnos de esta manera. Y todo apunta a ello, a ello. El ángel así se lo hace saber a San José. Recuerden ustedes Mateo 1:21, cuando José duerme y el ángel le dice: no temas tomar a María por esposa, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo, es de Dios. Y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la misión de Jesús, salvar, realizar la soteriología. Insisto que para comprender todo esto se necesitó el periodo pospascual, después de Pascua, después de que Él murió y resucitó, fue que comenzamos a entender y a comprender cómo este Cristo había acontecido en Jesús, cómo todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento se había cumplido en Jesús, que Jesús lo había superado ampliamente y que era necesario meditar más sobre todo lo que Él había dicho, hecho y su misma persona para comprender toda esta revelación del Cristo. Así entonces un día se llegará a afirmar: Jesús es el Cristo, con nombre propio, sencillamente Jesucristo. Esta comprensión exige que se valoren dos grandes misterios en la vida de Jesús. Grandes misterios se van a valorar a partir de esta comprensión soteriológica y de comprender a Jesús en esta dimensión de Cristo. Hay dos grandes misterios que hay que valorar ampliamente. Uno, en la encarnación. No podemos hablar de cristología sin hablar de la encarnación. Un misterio es la encarnación, porque la encarnación superó todas las expectativas. Cuando se nos dijo que iba a venir el Hijo de Dios, no nos imaginamos que era que se iba a ser uno de nosotros. Ese es un misterio de novedad. Y ese es un misterio central en la vida de Cristo. La encarnación. Y el otro misterio es el misterio pascual, que están ustedes y yo próximos a celebrar. Recuerden que el misterio pascual incluye pasión, muerte y resurrección. Esos dos grandes misterios hay que comprenderlos, hay que hacer silencio delante de ellos y quedarnos como extasiados contemplándolos para comprender lo que llamamos cristología. Y todo esto en la persona de Jesús, en la persona de Jesús. Así, mis queridos hermanos, a grandes rasgos lo podríamos resumir en unas pocas frases. Cristología del Nuevo Testamento. Sí, el Cristo del Nuevo Testamento cumple los anuncios del Cristo del Antiguo. Sí, el Cristo del Nuevo Testamento supera lo anunciado en el Antiguo Testamento. Sí, el Cristo del Antiguo y superado en el Nuevo es Jesús. Él fue el que lo realizó. Y por lo tanto en Jesús se valoran dos grandes misterios. No estoy diciendo que los otros no, pero para hablar de cristología,
Es indiscutible valorar adecuadamente estos dos misterios. Encarnación, misterio pascual. Encuadran la cristología. Son las coordenadas de la cristología. Voy a terminar mejor haciendo una brevísima presentación diciendo que, vea, la comprensión cristológica en cada uno de los libros del Nuevo Testamento tiene acentos distintos, porque de acuerdo a la época que se escribió y a lo que se quiso resaltar. Los 4 evangelistas dan centralidad al misterio pascual. Lo importante para los 4 evangelios es la última semana de Jesús, el misterio pascual, ese que dentro de 15 días estaremos celebrando. Así que me parece que concluir hoy haciendo esta presentación es un buen abreboca para vivir mejor la Semana Santa, para que ustedes le pongan todo ese cuidado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se anunció? ¿Qué fue lo que vivió Jesús? Que lo hace Cristo y produce la salvación en este misterio pascual. Todos los 4 evangelistas le dedican grandes capítulos al misterio pascual. Y el segundo momento, es decir, la encarnación, está subrayado especialmente digámoslo, por 3 evangelistas. Juan lo subraya, pero lo subraya con la introducción del verbo encarnado. El verbo de Dios estaba al principio junto a Dios y era Dios. Para terminar en el versículo 14 de ese primer capítulo diciendo, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Encarnación. Todo ese capítulo 1, Juan da la centralidad a la encarnación. Lo mismo van a hacer, pero en otra forma narrativa, Lucas y Mateo, hablando de la infancia de Jesús, de la encarnación e infancia de Jesús. Tanto Mateo como Lucas dedicarán 2 capítulos a este aspecto. Capítulos 1 y capítulo 2 de cada uno de ellos. Así que les estoy diciendo que los evangelistas cada uno quiso remarcar un aspecto del Cristo que lo va haciendo. Por ejemplo, el Cristo que nos presenta Juan es el Cristo del buen pastor. Juan hablará del buen pastor que no está en los otros evangelios. Entonces el Cristo del Nuevo Testamento en Juan es un pastor. Es un pastor que habían anunciado los profetas, pero Juan quiere resaltar esa dimensión en Cristo. Quiere resaltar la dimensión de que Cristo es rey. Y en los relatos de la pasión, si se pudiera llamar así, que yo soy enemigo de que se le llame así, en el Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan, para mí y para muchos autores bíblicos, no hay relato de la pasión, hay una entronización del rey. Entonces, Juan subrayará el Cristo Rey, y entonces dirá que el letrero encima de la cruz decía Jesús, Rey de los judíos, y que los sacerdotes lo leyeron, y que los judíos lo leyeron, y lo leyeron en griego, en hebreo y en arameo, que lo leyeron, le dijeron a Pilato, y Pilato dijo, Espíritu está, y eso repiten esa frase 20,000 veces, y todo el objetivo no es contarnos lo que pasó, el objetivo es que de tanto usted leer, que lo leyó el uno, que lo dijo el otro, que lo proclamó el otro, que el otro lo escribió, a usted le quede claro que Jesús es el Mesías, Rey. Y Rey no a la imagen de rey victorioso, quizás como nos lo imaginamos, con corona y vestidos y poderes y cetros, sino ese rey ahí, puesto en la cruz, sobre un patíbulo, marcado por la sangre y el sufrimiento. Ese es Cristo, pero rey, ahí está reinando. Esto es una paradoja porque mientras todo el mundo cree que lo están matando, Jesús está reinando. Jesús está reinando. Y así cada uno lo van a describir como el Mesías con uno de los rasgos para tener el Cristo total. El Cristo total. Pablo, en sus cartas, presenta a Cristo fundamentalmente como Redentor, como Salvador. Si ustedes van a las cartas de Pablo, no hay en las cartas de Pablo un solo recuerdo de que diga Jesús hizo un milagro. No. Para Pablo no tiene ningún interés de presentar a Cristo como el milagrero. Los milagros están en los evangelios. Pablo siempre que habla de Jesús,
habla como el Redentor, como el Salvador, como el de la pasión, como el de la resurrección. El hombre resucitado, el Redentor, el que salva, el que justifica, el que ofreció su sacrificio para que nosotros tuviéramos la filiación divina, para que usted y yo seamos hijos de Dios. No nos hiciéramos hijos de Dios, sino para que seamos hijos de Dios. Y eso es otra superación del Antiguo Testamento, de los anuncios, porque en el Antiguo Testamento el que iba a ser como hijo de Dios era solo el Mesías. No se esperaba que ese Mesías hiciera que toda la comunidad se convirtiera en hijos de Dios. Pues les tengo la super noticia del mundo. Ese Cristo, Jesús, tomó esa característica y la superó, porque no solo Él es el Hijo auténtico de Dios, sino que por Él, en el Hijo, es decir, en Él, usted y yo somos hijos de Dios. De verdad. Si no me cree, córtese las venas y verá que le sale sangre azul, que es sangre divina, que es sangre de Dios. No me van a hacer caso, porque simplemente una metáfora para hacer entender que somos seres divinos. Después no va a decir, padre, yo me corté y me salió sangre roja. No. Estoy haciendo una exageración para hacer entender la grandeza de Cristo. Cristo superó tantas cosas, y esas cosas las superó en bien nuestro. El misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad lo supera tanto, porque después de que nos revela el misterio de la Trinidad, dice que la Trinidad habita, es decir, vive en tu corazón. Eso te enseña la cristología. Si tú guardas mis mandamientos, el Padre vendrá y haremos morada en ti. ¿Dónde está la Trinidad? Aquí adentro, aquí, en tu corazón. Ahí es que está la Trinidad. No volteen los ojos en blanco y miren por abajo para las nubes a ver si ven la Trinidad. No, hay que cerrarlos y hacer silencio. Y entrarnos. Y a bajarnos a lo más recóndito del corazón. Porque en medio de tus miserias, de la oscuridad y del pecado, ahí habita la Trinidad. ¿Cómo? Ay, pero es que la Trinidad tiene que estar en un lugar especial y que yo me la imaginaba. No te imagines. Lo que tienes es que aceptar lo que el Señor te reveló y te mostró. Es el Cristo que se nos revela, es el Cristo que se nos da a conocer en el Nuevo Testamento. Insisto que esta no es una presentación exhaustiva sobre la cristología en el Nuevo Testamento, porque he hecho una presentación muy global de los aspectos englobantes que encontramos en el Nuevo Testamento para hablar de Cristo, porque todos los próximos encuentros que tendremos, pues nacen del Nuevo Testamento. Cuando hablemos de los títulos cristológicos, cuando hablemos de toda la soteriología, todo esto nace del Nuevo Testamento. Así que hasta aquí la presentación de hoy, y abro el espacio que sigue para completar nuestro tiempo, por si hay preguntas, reacciones, precisiones que hacer o confusiones que fueron quedando. Yo sé que a veces hablar de estos temas es un poco complejo. Yo sé que cuando uno no ha tenido de pronto todo el recorrido, resulta extraño lo que el Padre dice, y yo pensaba que era más fácil, pero de un lado, con varios de ustedes ya en privado o algo, me dicen, Padre, para mí esto es novedoso, para mí esto no lo entendí así. ¿Por qué? Pero bueno, lo importante es que estamos creciendo, y como les dije la vez pasada, y como hoy se nos ha insistido, se requiere aceptar a la persona de Jesús amorosamente y hacer silencio meditativo para dejar que el Espíritu nos lo haga comprender. A ustedes la palabra entonces, si alguien tiene la mano levantada o quiere intervenir, bienvenido pues al comentario, a la intervención. Padre, yo tengo dos preguntas. Bueno, pregunta. Una, cuando Jesús estaba en la parte de evangelización, de llevar la buena noticia, ¿existía la Trinidad? ¿O La fue Trinidad, cuando... la Trinidad siempre ha existido. La Trinidad siempre ha existido desde antes de hacerse el mundo. La Trinidad
porque es Dios y es eterno, no puede comenzar a existir en otro momento. Son coeternos el Padre, el Hijo y el Espíritu. Lo que nosotros vamos es conociendo a medida que fue aconteciendo. Jesús nos fue revelando, nos fue diciendo, mira, es que hay una Trinidad, mira, es que Dios Padre es mi papá y yo soy Dios Hijo, y además tenemos otro que es Dios Espíritu Santo. No que comienza a existir la Trinidad, no es un invento de Jesús, ni es que Jesús la crea en ese momento. Lo que Jesús hace es a nosotros comunicárnosla, decírnoslo, revelárnoslo, pero siempre han existido. La Trinidad siempre ha existido y es eterna, es la que está ya a los inicios del texto cuando dice, y Dios se cernía sobre las aguas. ¿Quién es Dios? La Trinidad, pero allá pues no se nos dijo la Trinidad porque se necesitó un recorrido de miles de años para ir comprendiendo poco a poco hasta llegar a comprender qué era la Trinidad. La segunda pregunta. Marcos, ¿cómo describe la parte que usted habló sobre Juan, que era el verbo encarnado, Lucas y Mateo, que era la infancia y la encarnación? No, Marcos no lo describe porque Marcos comienza ya diciéndonos el título, comienzo del Evangelio de Jesucristo. De Jesucristo. Y ya nos presenta a Jesús en el bautismo. No, en ese momento, y recuerden que Marcos escribe hacia el año 60, pues hasta ahora estaban comenzando a profundizar todos estos temas. Es que Jesús no les hizo un dictado, Jesús no les dijo todo, eso ellos lo fueron comprendiendo con la oración, con la meditación, porque qué nos anunció, qué pasó, y lo van profundizando. Seguramente ya se esperaba muchísimo de esto, de la encarnación, pero Marcos quiere fijar su mirada en la última semana de Jesús, en la pasión. Y entonces, pues para hablar de quién va a morir en la pasión, coloca unos capítulos introductorios como de un poquito de la vida pública de Jesús para decir, por esto fue que lo mataron. Será después que se nos profundice un poco el misterio de la encarnación. Muchas gracias, Bien, Padre. con gusto. Veamos si alguien más tiene. Valentina. Buenas noches, padre. Pues a mí me llamó mucho la atención, de pronto, no sé si la palabra dentro de lo que usted ha estudiado, porque pues el Señor se aplicó, el único título que se aplicó de los tres que vimos hoy fue el de Hijo de Dios, ¿no? Que es como el más, pues... Hijo del hombre. Hijo del hombre, que es como el Híjole. más trascendental, ¿no? Porque pues ya habían existido profetas, pues ya habían reyes, pero el de Hijo del Hombre pues es como el más impactante, ¿no? Ajá. Lo veremos un poco cuando estudiemos los títulos cristológicos para intentar esclarecer un poco más por qué, pero les puedo decir, ¿por qué lo aplica Jesús? Porque pues profetas había, como usted lo acaba de decir, muchos. Reyes y que habían sido ungidos, como lo vimos la clase pasada, los reyes eran ungidos, pues muchos. Pero Hijo del Hombre es un título que designa un ser celeste en relación con Dios y Señor y Juez de la historia. Ese es un título que solo le queda bien a él. El título parece banal porque decir Hijo del Hombre, pues eso como que no está diciendo nada si uno no tiene claridad teológica. Pero cuando uno ya sabe lo que significa y en dónde se usó por primera vez en Daniel 7, 13, 14, y Daniel lo describe en esa visión como un ser que viene, y que ese mismo Hijo del Hombre es el que se describe en el Apocalipsis, en el trono de Dios, el Hijo del Hombre que recibe el rollo de la historia y rompe los 7 sellos para poder interpretar la historia. Entonces uno comprende, Jesús se lo aplicó porque es que solo le va bien a él. Y por eso no se aplicó otros títulos. Todos los otros títulos cristológicos nunca los reclamó para él. Él nunca dijo yo soy el profeta, él nunca dijo yo soy el rey. No, eso se lo dijeron los demonios, la comunidad, los apóstoles, pero él, el único título que se auto aplicó fue Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Por toda esta riqueza que acabo de decir. Bien, ¿alguien más? María Fernanda creo que tiene la mano levantada. O Rosa María.
Padre, estoy mirando acá Filipenses 2, 6, 11 y habla precisamente que el Señor se hizo hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose de condición humana, ¿no? O sea, es como, yo lo tomo desde ahí, porque dice, el cual siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, ¿no? Asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Entonces, yo lo tomo ahí como esa parte también donde él se hizo, o sea, es Cristo hombre, ¿no? Se hizo humano para entregarse a la cruz con nosotros, ¿no? Ajá. Es uno de los signos del abajamiento de Cristo para indicarnos esas dos condiciones, la humana Sí, y la divina. así No la es. pierde, pero no la usa en supremacía sobre la otra, sino que es el Cristo que sufre, el Cristo que Sí. tiene que morir en la cruz. Los apóstoles esto todavía no lo entenderán. Lo va a entender Pablo y lo van a entender los apóstoles mucho después de la muerte y resurrección de Jesús, que ellos mismos van a preguntarse, pero ¿por qué tenía que morir el Cristo? Si él era el Cristo, si él era el Mesías, ¿por qué murió? Y van a tener incluso en el pasaje del domingo de resurrección en Maús, Jesús les va explicando los textos, diciéndoles, les fue explicando las escrituras, demostrándoles que el Cristo debía padecer. Ellos no concibían que el Cristo, el pueblo, no concibía que Cristo tuviera que padecer. Lo que muchos hoy también coinciden que ese Cristo no puede ser así y que el Cristo entonces eh, tiene que librarlo a uno de todo. Si Cristo no se libró él mismo del dolor, usted no está esperando que Cristo te tiene que librar de todos los dolores. Entonces, ¿por qué me pasa eso a mí, Padre? ¿Por qué yo que voy a misa y que sirvo en catequesis se me murió mi mamá? Porque a Jesús también se le murió la mamá y a todo mundo le muere la mamá. Y no porque usted reza, entonces eso no va a pasar. ¿O por qué me duele la muela? Pues porque come mucho dulce y le dio caries y entonces le tiene que doler. Pero eso no depende de que porque usted vaya a misa o no vaya a misa. No, no, no. Pero ese tipo de cristianos tenemos. ¿Por qué? Porque no han comprendido la cristología. ¿Por qué reclaman eso? Porque tienen la imagen de un Cristo todopoderoso que tiene que evitar todo dolor. Y cuando uno entiende la cristología, que Cristo es Cristo propiamente porque vivió la pasión, porque vivió la muerte, porque vivió la resurrección, entonces uno dice, bueno, entonces el precio de seguir a Cristo es a otro nivel, no a ese que yo tengo en la mente. Por ejemplo, esa es una deconstrucción que tenemos que hacer. Padre, entonces los milagros, sí, Jesús puede hacer los milagros, pero no todo el que estaba enfermo de lepra lo curó, curó 1, 2, 3, para demostrar que era, pero los otros no. Entonces tampoco va a acontecer hoy. Entonces esos que siguen, por ejemplo, a Cristo porque hace milagros aquí y allá, no tienen clara la cristología. No tienen clara la cristología. La cristología es ese Cristo que se encarnó y que vivió el misterio glorioso de su pasión, muerte y resurrección para salvarte. Lo demás lo hace o no lo hace, lo demás acontece o no acontece. Cuesta, yo se los digo, cuesta a veces uno frente a la realidad de un dolor, de un sufrimiento, uno asegurar aquí en este sufrimiento está actuando Dios. Te lo digo por experiencia propia, a mí por cosas que le suceden a mi familia y recientemente yo aseguraba y decía, pero no importa eso que le pasó a mi sobrina, no importa que le pasó eso a mi hermana, el Señor está actuando. Pero con eso tan negativo, no sé cómo, pero el Señor está salvando. Porque es que cuando Él salva no significa que libra el dolor, no, salva ahí en el dolor, salva ahí en el dolor. Bien, ¿alguien más? Aprovechen porque quedan los últimos 2 minutos. Y si no, después, como dicen, Padre, sí, ese caminar de los profetas, digámoslo así, anunciando esa promesa, no sé, me parece que quedó corta porque Cristo ya se mostró fue cuando Él empezó a darse a conocer. O sea, sí, ellos anunciaron y nos mostraron que había una promesa que habría de venir, ¿sí? Que se iba a cumplir. Pero ya al estar Cristo, Él mismo dijo, mire, es así, 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 como
como Él nos lo estaba dando a conocer. No sé si lo estoy tomando mal o qué. No, es lo que les decía que es el segundo rasgo. La presencia de Cristo Jesús supera lo anunciado por el Antiguo Testamento. Es que Exacto, sí. los profetas nunca en sus, por más que lo dijeron, ahora hay que entender que los profetas lo hacen inspirados por el Espíritu Santo y quizás sin saber. Es decir, cuando el profeta escribe, la Virgen está encinta, el profeta nunca se imaginó que iba a haber una encarnación divina. El profeta se pudo imaginar que sí, que una mujer virgen iba a resultar en embarazo, pero porque había estado con un hombre. Pero cuando pasa eso que es el escándalo. ¿Cómo? ¿Y cómo va a pasar? La misma Virgen que cree en todo esto le tiene que preguntar al ángel, espere, yo no conozco varón, ¿cómo va a pasar esto? Es decir, el misterio de Cristo en el Nuevo Testamento supera ampliamente lo que se nos había dicho por parte de los profetas. Y eso no quiere decir que a los profetas les faltó, porque ellos revelaron hasta donde el Espíritu y Dios les permitió. Porque es que si Dios nos decía todo eso al comienzo, no sé, eso hubiese sido una indigestión tal que nadie hubiese creído. Dios usa un proceso, Dios usa una metodología. Te doy este poquito, luego te doy otro poquito, te doy otro poquito, y vamos comprendiendo. Y se los digo, eso no ha terminado. Porque es que vea, cuando Jesús murió y resucitó, los apóstoles no sabían lo que usted y yo sabemos hoy. Ellos tenían que, mire, lo leímos hoy en el texto de Marcos 9, 10. Y ellos se preguntaban, ¿qué es eso de resucitar de entre los muertos? Hoy nosotros no. Pero es que ellos nunca habían visto resucitar a nadie entre los muertos. Y que escuchar esa frase, cuando yo resucite entre los muertos, ¿qué significará? ¿Se va a ir a dormir en el cementerio y se va a parar y va a decir que eso fue la resurrección? ¿O qué? Ellos no lo entendían. Cuando pasó fue que comenzaron a comprenderlo. Muchos textos dirán, y cuando pasó eso, comprendieron las escrituras. Comprendieron las escrituras. Y con el paso del tiempo, eso que escribieron ellos, guiados por el Espíritu Santo, ellos lo escribieron, pero quizás sin comprenderlo profundamente. Nosotros hoy que estamos a 2000 años de distancia, tenemos la gracia de que se ha estudiado y se ha profundizado. Hoy nosotros, se los aseguro, sabemos más de Cristo que los mismos apóstoles. Los mismos apóstoles supieron que Él era el Hijo de Dios, pero ellos no llegaron a afirmar, es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso será profundizando eso que ellos dejaron escrito, que se va a decir más tarde. Gracias. Eso que Jesús dijo, esto es mi carne y mi cuerpo, ellos nunca dijeron, esa es la transustanciación de Jesús y es el verdadero Jesús. No, ellos decían que Jesús nos dijo que hiciéramos esto en memoria suya y lo vamos a hacer. Y dijo que eso era su cuerpo y creemos. Pero después, con el paso de los tiempos y el estudio, se llega a tal profundidad que hoy sabemos más que eso. Y los que vivan en el año 3000 van a saber más que usted y yo. Porque con el pasar de los tiempos se va profundizando más y más. Más y más. Y es lo que se llama, no hay una nueva revelación, sino hay una profundización de la fe. Y entonces, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada. Pues ellos no sabían que María Inmaculada, pues una virgen tuvo a Jesús y ahí le escuchamos a esta viejita mamá nuestra que nos contó eso. Pero va a ser hasta 1850 que la iglesia fija el dogma y dice, es que lo que aconteció fue esto. 1850 años se metió la iglesia reflexionando, orando, meditando, escribiendo sobre el tema para llegar a afirmarlo. No se lo inventa, está ahí escrito. Pero se necesitó todo ese tiempo para mejor comprenderlo. Así que no hemos comprendido todo y por eso les digo, vivir esta Semana Santa en esta dinámica, con lo que hemos hecho, con esta introducción así sencilla, nos va a permitir gozarnos más el misterio pascual. En esas dos cositas que les dije, vean, aceptando a Jesús amorosamente. Y dos, guardando silencio meditativo para comprenderlo. Acogiendo cada frase, cada gesto, cada liturgia en ese silencio y en ese amor para mejor comprenderlo. Porque puede ser que hayamos pasado 1000 veces por una Pascua, por la muerte del Señor, por un Vía Crucis. Pero cuando vamos comprendiendo la cristología, también iremos entendiendo mejor los ritos y las celebraciones que hacemos y qué es lo que estamos haciendo. Así que como la semana entrante no tenemos encuentro, porque así está programado, para que ustedes se preparen a la Semana Santa
y luego la semana siguiente tampoco, para que descansen de lo que aprendieron en esa Semana Santa, pues entonces les introduzco que hagan ese ejercicio en Semana Santa. Es decir, a ver, yo voy a tomar solo una práctica. Si yo que estoy aprendiendo Cristología, ¿será que debo correr por 7 iglesias para ver altares? ¿O será que mejor me voy, me estoy en un solo altar y me detengo en el silencio contemplativo de ver a Cristo ahí y hacer oración con Él y pedirle que me ayude a entenderlo? O que si voy a visitar unas iglesias, pues dediques en cada una siquiera media horita de silencio y de oración, pero no de paseo, de turismo, para tomarse fotos y salir diciendo, no, este altar estaba pobre, este padre no compró flores, era mejor el anterior. No aproveche la Semana Santa para hacer esas críticas, aproveche para profundizar el misterio de Cristo. En la pobreza o en la belleza estética de lo que organicen, porque es el Cristo que también es pobre. Entonces, si en su parroquia no pusieron flores ni nada, ese es un rasgo, un signo de algo que Cristo te está hablando y te está diciendo, descúbreme a mí en la pobreza. No tenía el Hijo del Hombre donde reclinar la cabeza, leímos hoy. Pues ya me quedo aquí con esta frase y me deleito con el Señor en este momento. Eso me lleva a otro nivel de vivir la cristología y no solamente como Padre, un rito para recordar cosas. Padre, ¿Sí? entonces, ¿cuándo volvemos a retomar las clases, por favor? Retomamos las clases en la programación, creo que el 9 de abril. 6 de abril. 6 de abril. 9 de abril. 9 de abril. El 9 de abril. Tenemos 3 semanas que no. La próxima semana no, Semana Santa no y la semana de Pascua no. 3 semanas no y nos encontraremos. Así que hasta aquí entonces de compartir, les deseo una buena celebración del misterio pascual. Insisto, si ustedes lo viven con ese amor y con esa pasión, les aseguro que será la mejor clase de cristología, más que todo lo que yo les digo acá. La verdadera clase de cristología está ya en meditar, en pensar, en ver y en disfrutar realmente a Cristo Jesús, que en ese misterio se te está revelando como quien te salva y te ama. Y te ama para salvarte. Y salvándote te está amando. Esa va a ser la mejor clase de cristología. Yo pensaba preparando para hoy, yo decía, estos alumnos fueron afortunados porque llegamos acá a esta introducción y la mejor clase se las va a dar el Señor en vivo y en directo en ese misterio, porque dijimos, son 2 misterios grandiosos, la encarnación y el misterio glorioso de la pasión, muerte y resurrección, misterio pascual. Y esa explicación del misterio pascual, el Señor le está diciendo, no vayan a ir con el Padre Jorge a clase dentro de 8 días que se la voy a dar yo. Yo en vivo y en directo los voy a invitar para que la vean conmigo, porque no va a ser clase, sino va a ser experiencia de vivencia personal. Tú y yo. Así que ahí tienen una motivación para la Semana Santa. Dios los bendiga. Una feliz noche para todos. Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias. Bendecida Semana Santa.